Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Observatorio Semanal. El día de hoy dedicaremos el programa a uno de los temas estructurales, fundamentales, no solo para la sociedad mexicana, sino para todas las sociedades en el mundo actual: la situación de las mujeres y la violencia contra las mujeres. En estos días, Mónica, Leticia, hemos asistido a una serie de manifestaciones que tienen, digamos, como punto principal de expresión los Estados Unidos de Norteamérica, pero que en realidad aparecen en varias ciudades del mundo y que son manifestaciones convocadas, lideradas y sobre todo conformadas por mujeres. Mónica, ¿qué hay en esa agenda? Es decir, ¿cuál es tu interpretación? ¿Qué nos quieren decir esas manifestaciones de mujeres a propósito de la llegada de Trump a la presidencia? Pero en realidad creo de cosas mucho más profundas. Claro, pues a mí me parece que es una reacción, digamos, muy fuerte, ¿no? Y muy poderosa en contra de pues, un personaje, ¿no? Que encabeza toda una política que promete ser, pues por el mismo personaje, regresiva en materia de derechos de las mujeres y que, pues, cuya candidatura, ¿no? Todos lo hemos visto, ha estado caracterizada por expresiones de misoginia, por expresiones de desprecio hacia las mujeres. Entonces me parece que esto ha sido pues una reacción muy fuerte en contra de todos estos mensajes para decir que las mujeres no estamos dispuestas a dar un paso atrás, que no vamos a consentir en una política que normalice la violencia, que normalice la exclusión y que pues tenemos que seguir, ¿no? Y no dar por sentado que esta lucha que se consiguió ya hace, estos triunfos que se consiguieron hace muchos años en materia de igualdad tengan una regresión. Leti, dice Mónica, y creo que con razón, que es una manifestación que, digamos, tiene agenda. Pero ayer veía que los medios de Estados Unidos se preguntaban si es un momento o un movimiento. Claro. ¿Qué es según tú? Bueno, a mí me parece que es la expresión efectivamente para visibilizar en esta etapa en la que se pone en riesgo efectivamente todo un proceso, toda una lucha y movimientos feministas, movimientos por la no violencia de género, movimientos por la inclusión social que ha habido en el mundo y que en esta etapa considero que efectivamente es una reacción, pero que también puede constituirse en una organización que permita refrendar la defensa de los derechos de las mujeres, el derecho a la inclusión, a la diversidad, al respeto. Y en este sentido han sido muy desafortunados los mensajes que el hoy presidente de Estados Unidos ha emitido porque indudablemente están llenos y con una carga extremadamente misógina, que es lamentable en esta etapa. Y por supuesto uno no puede retroceder en lo que se ha ganado hasta el momento. Ambas centran su reflexión, y está bien que así sea, porque de hecho el disparador es la llegada a la presidencia de Trump, pero centran, digamos, en el eje de lo que representa la figura de Trump, que además es muy sintomática: varón, blanco, rubio, multimillonario y ahora presidente. Me parece que es así, digamos, la figura perfecta de la cultura patriarcal. Pero Trump es un individuo y me parece que lo que hay detrás de sus declaraciones es quizá un clima cultural, Mónica, algo más serio, algo más grave. ¿Tu opinión a eso? No, desde luego, pues la razón con todo lo que ocurrió, digamos, aún cuando, bueno, pues Hillary Clinton tuvo muchísimos más votos, pues quien llegó a la presidencia es Trump y la gente votó por él aún, ¿no? Con estos mensajes, aún cuando anunciaba esta política tan clara que tiende a reproducir la exclusión. Entonces, a nosotros nos sirve para reflexionar que el tema de la inclusión de las mujeres, el tema de la violencia contra las mujeres, nunca podemos darlo por sentado. Siempre es un tema pues, al que tenemos que estar atentas porque siempre puede haber retrocesos. Y me parece que, pues a pesar de que hubo pues este clima cultural o esta socialización que permitió precisamente que Trump llegara a la presidencia, pues se muestra la contraparte, que es esta reacción de mujeres saliendo a las calles para reclamar ni un paso atrás en los derechos. Cuando dicen ni un paso atrás en los derechos, has mencionado algunos, Leticia, pero me gustaría que nos fuéramos deteniendo. Cuando dices no a la exclusión, no a la violencia, cuando dices no a la estigmatización, porque también me parece que hay que verlo desde la perspectiva de las mujeres, pero
ampliar también nuestras anteojeras y mirar toda la cuestión de género en una cuestión más amplia. Podríamos ir viendo, digamos, cómo están esos derechos, porque ambas lo han mencionado como si fueran reivindicaciones ya logradas, como si fueran victorias que ya se lograron y que ahora se pueden perder. Y me temo que en realidad, no solo en México, sino un poco en todo el mundo, incluso estos derechos y estas reivindicaciones se encuentran, digamos, permanentemente amenazadas. Sí, bueno, es indudable que en todo el planeta, me atrevo a decir, todavía estos derechos no han sido en igualdad y en equidad de circunstancias para las mujeres, sobre todo, pues debidamente posicionados, garantizados. Sin embargo, es indudable que ha habido un avance importante. Las mujeres hoy en día tienen mayor participación en los espacios políticos, en los espacios de decisiones. Quizás no todavía como quisiéramos, pero el riesgo es ese, que un discurso que puede tener de alguna manera cierta influencia en el mundo genere un retroceso. No lo creo, quiero pensar que no sea así. Sin embargo, es muy lamentable porque en la historia de Estados Unidos hemos visto cómo también ha habido un avance en este posicionamiento de las mujeres. Y finalmente el discurso que en América Latina, que en Norteamérica permee, me parece que sí puede cobrar cierto retroceso. Nos ha costado mucho trabajo y nos ha costado y nos va a seguir costando porque el tema de hombres y mujeres, el tema de género, de la igualdad, de la equidad, indudablemente pasa por un proceso cultural de estereotipos, de estigmatización, de misoginias, de machismo, y que un lenguaje como el que ahora se presenta en Estados Unidos a través de este nuevo presidente, me parece que no es un lenguaje que sea inclusivo, incluyente. Y ese es un riesgo. Y por otra parte, los derechos. Bueno, ¿cuáles son esos derechos? El derecho, evidentemente, a los derechos humanos, el derecho a que las mujeres puedan o deban estar participando en un entorno laboral, en un entorno de mayor igualdad que el hombre. Esto no significa una contradicción o una guerra entre hombres y mujeres, pero significa que en el proceso de generar derechos, las mujeres, inclusive para participar en la vida democrática o política de un país, han logrado avanzar. Entonces, ahí están colocados claramente los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos y una postura de mayor igualdad en las relaciones en la sociedad o entre hombres y mujeres. Sí, a lo que dice Leti, que hay una parte también que puede verse menos. El derecho a una vida libre de violencia implica desde luego el derecho a no ser estigmatizadas, es decir, a no ser vistas como un objeto, que ha sido pues una de las características de la sociedad, ¿no? Y en donde las mujeres pues han sido vistas como objetos, ¿no? Como objetos de consumo, y es claramente esta la visión que representa Donald Trump. Entonces no solamente es estos derechos que desde luego son muy importantes a la inclusión política, sino preocupa que la persona que ahora ocupa pues el cargo del presidente pues, del país más poderoso del mundo reproduzca estas visiones y de cierta forma el voto y el haber llegado ahí normalice y justifique, ¿no? Se vuelva aceptable el que las mujeres pues, puedan ser vistas de esta manera, lo que representa un retroceso, me parece que muy importante pues, en esta lucha, precisamente yo lo diría, sobre la dignidad de las mujeres, el hecho de ser vistas como personas, ¿no? Y no como objetos. A ver, me parece muy importante lo que me dicen y se los puedo preguntar a ustedes porque ambas son mujeres. Es decir, ayúdenme a entender la psicología de aquellas mujeres que no salieron a votar en Estados Unidos, que no salieron a votar por Hillary, por una candidata mujer. De hecho, el presidente Trump ironizó diciendo en dónde estaban el día de las elecciones estas personas, ¿no? Y también la psicología de quien votó por Trump, a pesar de mujeres que votaron por Trump, a pesar de un discurso que sí era claramente, y una historia, un historial de vida muy misógino. Una reacción a esto, Leti. Bueno, yo creo que el ser mujer o el ser hombre no garantiza necesariamente que mujeres voten por mujeres. Creo que es una primera reflexión que tendremos que hacer.
tendríamos que revisar el proyecto político, lo que realmente refleja para las mujeres y los hombres en Estados Unidos una visión proempresarial, una visión excluyente. Este solo es un pequeño elemento claro, de una decisión política mucho más compleja. Totalmente, es un pequeño elemento y en ese sentido hay que recordar que nos referimos a un país en donde la discriminación, el rechazo a la migración, todos estos temas que lastimosamente se han presentado, pues no son exclusivos de mujeres o de hombres, sino de una ciudadanía que se ha expresado de esa manera. Indudablemente esperábamos que prevaleciera una visión mucho más progresista de cambio, de inclusión. Sin embargo, hay un revés en esta respuesta, ¿no? En esta política que hoy prevalece, que no creo que sea la mejor por las reacciones que ha habido en estas expresiones de mujeres. Sin embargo, repito, no significa que necesariamente una mujer vote por otra mujer. Creo que esto está permeado por una posición más ideológica que de género, inclusive. Mónica, ¿una reacción? Sí, no, completamente de acuerdo. No podemos explicar precisamente como si fuéramos todas iguales, ¿no? La forma en la que nos comportamos, la forma en la que votamos. Tanto mujeres como hombres, pues reaccionamos a distintas propuestas, como fueron en este caso, porque, bueno, ahí yo preguntaría también, ¿y por qué los hombres votaron por alguien como Trump? O sea, como si asumiéramos que todos los que votaron comparten esta misma visión que tiene Trump de las mujeres. Yo creo que el análisis va mucho más allá y tendría que ver con una reflexión estructural sobre la democracia, los partidos políticos, qué es lo que está pasando en nuestras sociedades y en particular en el tema de los derechos humanos para que una persona como Trump pueda haber llegado a la presidencia, ¿no? Y a mí me parece que pues hay claves muy importantes en relación con algo que ya mencionaba Leti, que es el tema de la discriminación. El miedo siempre a lo diferente, ¿no? Porque como tú bien decías, Trump representa pues la figura, digamos, típica del heteropatriarcado, ¿no? Pues por todas las características que ya has dicho. Y representa esta gente que votó, ¿no? Representa un miedo a lo diferente, ¿no? A los extranjeros, a los migrantes, a los que tienen una religión distinta, a las mujeres, a las personas que no son ¿no? heterosexuales. Es decir, me parece que representa mucho este miedo, ya sea porque se pertenece a digamos, a este núcleo, o por una necesidad de pertenencia, porque yo, digamos, tuve contacto con algunas personas de origen mexicano, ¿no? que votaron por Trump, ¿no? Entonces es necesidad, pues, de ser reconocido o una aspiración de querer ser como. Pues vamos a hacer un corte. Me han ayudado mucho a entender qué está pasando, digamos, en el ambiente político, sociocultural en los Estados Unidos, y quiero que en el siguiente bloque pensemos un poco de qué está pasando en México sobre estos mismos temas. Esto es Observatorio Semanal. Quédese con nosotros, que ya volvemos en unos minutos. Pues ya estamos de vuelta aquí en esta edición de Observatorio Semanal. Como usted ha visto, estamos hablando de un tema importantísimo, del tema de la situación de las mujeres y de la violencia contra las mujeres, no solo en México, sino en el mundo. Y creo que es un tema del que nos debemos preocupar y preocupar mucho, al menos lo que yo alcanzo a ver, pues no es alentador. ¿Cuál sería tu primera reacción? Sí, a mí me parece que hoy asistimos a un entorno complejo. Vivimos en un entorno de violencias, violencias, porque estas se han magnificado, se han intensificado y de diferente forma, ¿no? En el caso de las mujeres, lamentablemente en nuestro país sigue siendo quien mayormente es víctima de violencia de género, de violencia familiar y de otro tipo de violencias. Indudablemente hay una descomposición del tejido social en México, hay una descomposición y en este entorno político, cultural, socioeconómico en el que las mujeres en México se viven como jefas de familia, como se visibiliza aún más la feminización de la pobreza en México, bueno, evidentemente la conclusión sería, no es fácil. Todavía tenemos
demasiados rezagos, demasiados pendientes para que la mujer en nuestro país o las mujeres puedan vivir en entornos más seguros que garanticen realmente sus derechos humanos y pues esta equidad e igualdad que tanto y tanto queremos para las mujeres. Mónica, hablando de violencia y en este entorno que nos describe Leticia, durante muchos años, no sé si incluso una década, pensábamos que Juárez era una anomalía y que lo que estaba sucediendo ahí era una excepción, digamos, en un entorno particular, especial, y se buscaban explicaciones para los feminicidios muy locales a partir del tema de las maquilas, en fin, de factores socioeconómicos concretos de Juárez, y nos hemos dado cuenta que no necesariamente es así, que lamentablemente los feminicidios están mucho más extendidos en el territorio nacional y que el Estado de México es hoy la entidad federativa en la que los números de asesinatos contra las mujeres son más altos. ¿Qué decir de esto? Es decir, nos dice Leti, las violencias, bueno, esta violencia en concreto difuminada en el mapa de México. Desde luego, el feminicidio es, digamos, el caso de violencia más extrema en contra de la mujer. Pero efectivamente, pues nosotros durante mucho tiempo se pensó que Ciudad Juárez pues, era un caso concreto, no muy aislado. Como tú dices, se intentaron buscar explicaciones. Yo recuerdo incluso, ¿no? Pues hace ya muchos años, por allá de los 90, que atraparon a una persona y dijeron, bueno, pues este es el multihomicida, sí, es ¿no? cierto, me acuerdo, Y exactamente, y desde luego lo que se demostró es que siguieron ocurriendo feminicidios en Ciudad Juárez y ahora no necesariamente significa que haya más feminicidios en otra parte del país, sino que con la tipificación precisamente de la conducta y con la visibilización pues nos hemos dado cuenta que estas cosas ya ocurrían, pero que no se tipificaban como feminicidios. Voy a tener que interrumpir a la abogada y preguntarle para el público que no es abogado, ¿qué quiere decir la tipificación de la conducta? Perdón, la tipificación es que se reconoce el feminicidio como un tipo penal especial distinto del homicidio. Okay. Y el feminicidio se caracteriza porque se priva de la vida a una mujer por el hecho de serlo, ¿no? Aquí lo explican muy bien los expertos. Si una mujer es asesinada durante un asalto, ¿no? Que le intentan quitar el celular, eso no es un feminicidio, ese es un homicidio, pero el feminicidio responde a causas de género. Y es muy interesante en este sentido la sentencia y el caso de Mariana Lima, que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mariana Lima es una mujer precisamente pues, que es asesinada. Su caso se tramita, digamos, como un homicidio y gracias a la lucha de su madre, llega a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia se pronuncia en el sentido de cuando la víctima de un homicidio es una mujer, hay una obligación de las autoridades de investigar si la muerte tuvo que ver con su ser mujer, okay. ¿sí? Con su condición de mujer. Okay. Entonces, esto llevó precisamente a que este caso se tipificara como un feminicidio por parte de la pareja de esta mujer. Entonces, es muy importante atender a esto y pues darnos cuenta de que es una realidad y que tiene que ver con los entornos de violencia precisamente de los cuales ya hablaba Leticia y que pues hay una normalización precisamente de la violencia hacia las mujeres y las niñas en México. El tema de la violencia en general nos ha ayudado, Mónica, a entender muy bien el caso extremo del feminicidio y coincido que es la expresión más brutal de la violencia contra las mujeres, pero luego es un tema complejo y yo nada más lo quiero plantear, el de cómo categorizar la violencia de género, la violencia contra las mujeres, porque los, digamos, grados de violencia, en algunos casos son muy evidentes, pero los grados de violencia pueden ser múltiples, Leti. Claro. Ayúdanos a entender ese tema que, debo decirlo, normalmente a nosotros, a los varones, nos cuesta trabajo entenderlo, nos cuesta trabajo entender en dónde está la frontera de lo que puede parecer una broma, un gesto, claro, una actitud y es percibido del otro lado como un acto de violencia. Bueno, en principio yo plantearía que es de verdad muy desafortunado que tengamos que hablar de violencias. No tendría por qué haber violencias, ¿no? En una relación sociofamiliar, por ejemplo, en donde hay equidad en las relaciones padre, madre, hijos, hoy en otro tipo de familias, ¿no? Como se están integrando, tendríamos en principio que aprender a convivir. Me parece que las convivencias armónicas nos tendrían que ayudar a eliminar todo tipo de violencias. Sin embargo, efectivamente, como bien dices, Pedro, una broma
Ahora, por ejemplo, con esta relación de WhatsApps, de mensajes, ¿dónde estás? ¿Por qué sales? ¿Con quién vas? Me parece que hay una forma de violencia cuando se habla de acoso, de hostigar, de estar presionando a la otra parte, que regularmente es a la mujer. ¿Por qué se da esto? Repito, porque es un tema de carácter cultural. Okay. No hemos podido erradicar de nuestro estereotipo, de nuestros esquemas socioculturales, esta forma de imponer una visión machista. Y estos grados de violencias, claro, puede ir desde una broma, desde celar a una mujer, quizá de una manera hasta agradable, chistosa, hasta el feminicidio. O sea, que es la brutalidad claro, que ahí extrema. Ya en esa frontera, la violencia física me parece que es más fácil terrible. De identificar, Así pero es. las previas, Mónica. Así Sí, es. aquí yo quisiera abonar también a lo que dice Leti con una explicación. A ver, ¿por qué las bromas, los piropos, en ciertos contextos? O sea, quisiera manejar dos ideas. Primero es porque colocan inmediatamente a la mujer en un plano de inferioridad. O sea, cuando alguien se siente con derecho a hacer una broma sobre las mujeres, ¿no?, la colocan en un plano de inferioridad. Cuando alguien con quien yo no tengo una relación personal de amistad me hace un piropo por mi forma de verme o mi apariencia física, me coloca inmediatamente en una posición de inferioridad. Okay. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Y la segunda, que está muy ligada con el primero, es el tema del consentimiento. Porque yo puedo tomar a muy bien que un amigo me diga, ay, te ves muy bien hoy, y que una persona que no conozco me la diga. Porque yo tengo una relación personal en donde yo, en este sentido, digamos, doy mi consentimiento porque doy la pauta para esa relación. Y en la otra no. En la otra, y esta es una, digamos... Esa parte cultural de se siente con permiso una persona que ni siquiera te conoce todos, de opinar sobre bueno, tu no aspecto todos físico. los hombres, pero muchos hombres se sienten, bueno, pues es que como es mujer, yo tengo derecho a hacer un juicio sobre su apariencia. Y le va a agradar. Y le va a agradar. Además, ¿no? Si la mujer se siente ofendida, pues entonces hay una cuestión ahí de, bueno, pues es que es una, ¿no? Es una neurótica, no es una, ¿no? En fin, todos esos calificativos que a veces nos corresponden a las mujeres. Entonces, a mí me parece que hay una clave muy importante ahí, es decir, en el tipo de relación que hay, en cómo coloca a las personas este tipo de expresiones. Es que me parece importantísimo y me quiero detener un poco más en el punto, viéndolo desde el mirador del que lo puedo mirar yo, que es el mirador de los hombres, de los varones, que es, hay un juego de subjetividades acá, porque quizá la intención del que da el piropo, del que hace la broma, es todo menos ofensiva y la percepción de la receptora de ese comentario se convierte, digamos, o se percibe como un acto de violencia. ¿Cómo construir los patrones culturales, Leti, para que se genere una comprensión mutua de en dónde están las fronteras de lo permitido y lo no permitido, dejando de lado, obviamente, lo que todos nos queda claro, que son los insultos, las groserías o la violencia física como actos claros de violencia? Mira, este tema es muy difícil porque para poder determinar dónde está la frontera, me parece que tenemos que ser muy sensibles a las relaciones entre hombres, mujeres, pero también entre la diversidad. Okay. No olvidemos que hoy estamos en una diversidad y que tenemos que comprender que la inclusión social es parte fundamental en nuestros esquemas de pensamiento en la actualidad, por un lado. Por el otro, tenemos que ser muy sensibles, tenemos que trabajar mucho y conocer qué es el tema de género, cómo entender la perspectiva de género, para no confundir entre un piropo que puede ser muy amable, muy gentil, y entre realmente acoso u hostigamiento. Creo que ahí las fronteras y la forma como se van relacionando los seres humanos o nos vamos relacionando tienen que dar la pauta. Pero si no sabemos lo que es una relación de género, si no sabemos lo que es un hostigamiento, acoso, discriminación, no inclusión, creo que ahí estamos en problemas porque podemos confundir también, inclusive un mensaje, en un buen sentido o muy bien planteado sin necesidad de ofender a la persona, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Y qué tenemos que hacer? En mi opinión, seguir trabajando en la promoción, en estos acompañamientos que tienen que ver con género, pero también en prevenir. Tenemos que trabajar en un nivel de prevención y que las comunidades, las mujeres y los hombres también,
conozcamos cuándo realmente hablamos de un acoso y de un hostigamiento, diferenciarlo de un comentario amable, ¿no? Pues sí, es una cosa cultural y es una cosa de aprendizaje, y no porque esté aquí, pero yo quiero felicitar a la universidad y a la oficina de la abogada general de la universidad por el esfuerzo que se está haciendo en la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente con un protocolo sobre violencia de género que, entre otras cosas, y así lo hemos percibido los miembros de la comunidad, nos obliga a comprender, a entender, a aprender de qué estamos hablando, de algo que quizá intuitivamente pensábamos conocer, pero que nos hemos dado cuenta que no necesariamente es así. Pero bueno, de este tema del protocolo de la UNAM, de sus implicaciones y de sus significados más allá del ámbito universitario, seguiremos hablando después de un corte aquí en Observatorio, ya con la presencia de Carlos y de Leonora. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta en esta edición de Observatorio Semanal. Hacíamos mención hace algunos minutos a la importancia, y luego le pediría a la doctora Mónica González que nos haga un comentario de esta aprobación del protocolo de género en la universidad. No porque quiera hacer una reflexión sobre la universidad y cerrarnos ahí, sino porque me parece que es muy relevante como ejemplo de estos intentos para una transformación cultural, como decías, una transformación jurídica y espero una transformación en las prácticas cotidianas. Pero ya están con nosotros Carlos y Leonora, y lo primero que quiero preguntarles es, Carlos, de lo que escuchaste de los primeros dos bloques del programa, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que quieres enfatizar? ¿Qué es con lo que no estás de acuerdo? En fin, lo que tú quieras. Bueno, gracias. De lo que se comentaba, yo quisiera rescatar todas estas cuestiones de los machismos y las violencias específicas en contra de las mujeres, sobre todo porque son cuestiones que socialmente tienden a normalizarse y que necesitan una atención específica, cultural sobre todo, como se mencionaba. Es importante recordar, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que hace un balance de las brechas de género. México se sitúa cerca de los lugares 50, la ha reducido en un tanto por ciento, de un 5%. Los países tienden a reducirla, los más avanzados son, por ejemplo, los países de bajos. Te quiero preguntar, a ver, ¿a qué se refiere esto de brecha de género y qué significado tiene andar por el número 50, Carlos? Claro, la brecha de género es una medición que realiza el Foro Económico Mundial, en la que realiza un análisis de qué tanta disparidad hay entre los géneros hombre y mujer, en temas de derechos, obviamente, en temas de acceso a salud, temas de acceso a cargos políticos, de acceso a educación, y de qué manera pueden las mujeres, o más bien, qué manera las mujeres se ven vulneradas o impedidas de acceder a este tipo de derechos con relación a los hombres. Evalúa a casi todos los países miembros de la ONU, principalmente, y el que México esté en cerca del lugar 50 no es en realidad algo que deba sentirse orgulloso. Una mala noticia. Claro, los países, como mencionaba, Finlandia son los que están más cerca. ¿Acaso lo que podría mencionar países como México es que han seguido la tendencia a reducir la brecha de género? Mencionaba que México la redujo en 5%, solamente países como Sri Lanka o Mali han aumentado su brecha de género, pero es lo mínimo. Ok, me parece muy interesante. Leonora, una reacción tú también a alguno de los temas de los dos bloques anteriores. Sí, claro. Bueno, yo quisiera retomar un poco como la evolución que ha tomado la equidad de género en cuanto a la nueva aparición de diferentes identidades, ¿no? Porque no nada más el hecho de ser mujer te da una calidad en que eres vulnerable a la discriminación, a la violencia, sino que con la diversidad que acaba de aparecer en cuanto a orientaciones, la orientación sexual o la expresión de género, pues también convierte a diferentes tipos de poblaciones en 2 veces o en 3 veces víctima de una discriminación, ¿no? Y que si bien todos somos los mismos ante el derecho, pues existen muchas poblaciones que, como ya lo mencionó la ONU, tenemos diferentes necesidades. Y es importante darle visibilidad a todo este tipo de poblaciones y pues hacerla una inclusión en la equidad de género y en la lucha del mismo por los derechos. Me parece interesantísimo. De alguna manera Leti adelantaba este tema de mirar el género con esta idea de diversidades, pero a ver, Mónica, eso es cierto lo que dice Leonora, quizá caemos, me lo digo yo, quizá caigo yo para no generalizar, mucho en esta concepción muy binaria del asunto, ¿no? Muy binaria, y construimos nuestra concepción de las violencias de género entre patrones hombre-mujer, y de nuevo el caso Trump como el modelo, digamos, de masculino, y la violencia hacia la mujer. ¿Qué decir de esto? ¿Cómo incluir, digamos, estas diversidades dentro de la concepción del tema del género? Pues, a ver, aquí una distinción muy importante, retomando esto que decía, es el tema de distinguir entre violencia contra las mujeres y violencia de género. A ver, ok. Hay que decir que la violencia
hacia las mujeres es un tipo de violencia de género, pero la violencia de género se refiere a cualquier tipo de violencia que se sufre por cuestión de identidad de género, por sexo, por orientación sexual, por preferencia, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido… Es más amplia la violencia de género y la violencia contra las mujeres forma parte, es un cajón de esta pieza. Es un tipo. Lo que pasa es que la violencia hacia las mujeres es la más visible porque es la más numerosa, por la simple razón pues de que somos muchas más las mujeres, ¿no? Pero puede haber incluso violencia de género hacia los hombres. Si un hombre sufre violencia por el hecho de ser varón, entonces estamos ante un caso de violencia de género. Y esto es muy importante y por eso, retomando un poco esto que anunciabas al inicio, es que el protocolo de la UNAM es para prevenir la violencia de género. Es más no amplio. Es solamente hacia las mujeres, aunque pues sí, tenemos en las cifras, pues el 90% de las denuncias corresponde a mujeres, pero no es exclusivo, ¿no? Sino que efectivamente, como decía Leonora, hay personas que tienen, por distintos motivos de género, también son objeto de discriminación y que además son poblaciones que están mucho más invisibilizadas porque tienen la característica de ser minoritarias. Entonces es un foco también en el que tenemos que poner especial atención. Me parece importantísimo. Leti, en fin, Carlos, Leonora, quien quiera, pero Leti, te pregunto a ti de entrada, ¿cómo hace una comunidad como la nuestra, en este caso la universitaria? Vuelvo a decirlo, no quiero centrarme en la UNAM como si fuera el centro del mundo, simplemente decir, es un buen ejemplo de una institución compleja, de una institución con una larga tradición, con prácticas e inercias, que se enfrenta ahora a procesar un cambio a partir de la aprobación de un protocolo que viene, y espero que sí sea, irrumpe, digamos, en una transformación de prácticas. ¿Cómo ves tú, digamos, la capacidad de una comunidad como esta para procesar? Sí, yo creo que hay mucha disposición y sobre todo ha sido una demanda, ¿no? El hecho de generar mejores convivencias. Indudablemente nuestra universidad no está ajena a estos acontecimientos que ya ha comentado Mónica, pero el tener instrumentos, medios para poder trabajar de una manera más asertiva, conocer paso a paso qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, a quién dirigirnos cuando consideremos que nos han dañado en nuestros derechos o en nuestra dignidad, me parece fundamental. El tener lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM de observación obligatoria, un acuerdo rectoral que en agosto se publicó y por supuesto el protocolo de atención, a mí me parece que es un avance, un hecho histórico en nuestra universidad. Tú llevabas impulsándolo durante años, en fin. Sí, bueno, pero ha sido un trabajo en equipo, ¿verdad? Sí, Hay que mencionarlo. Pero lo que voy es que hay programas, proyectos, comisiones dentro de la universidad. Y claro, y esto permite con el ahora Centro de Investigaciones y Estudios de Género, con la Oficina de la Abogada General, con la Defensoría de los Derechos Universitarios, el Programa de Derechos Humanos y por supuesto la Comisión Especial de Equidad de Género, que podamos en conjunto diseñar una política institucional más clara, más asertiva, en donde la sensibilización, la prevención de la violencia de género, entendida como muy bien lo comenta Mónica, y su erradicación puedan ser una realidad. Me parece importantísimo. Les voy a hacer la misma pregunta a Leonora y a Carlos, empezando por ti, Leonora. ¿Qué te significa? Es decir, ¿qué te dice? ¿Qué significado tiene para ti que en tu universidad se haya aprobado un protocolo que sea el resultado de un esfuerzo, digamos, que se fue construyendo a lo largo del tiempo, pero que ahora se materializa en todo lo que ha dicho Leti, que no quiero repetir? Claro, pues retomando un poco lo que decía la doctora Mónica, pues sí, muchas veces las personas confunden la equidad de género con piensan que es un sinónimo de derechos de la mujer, ¿no? Entonces quedan muchos grupos invisibilizados, por ejemplo, el grupo del sector de los varones, pero asimismo muchas otras poblaciones, digamos, la comunidad LGBTI, ¿no? Que no nada más, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, sí tenemos un grado de discriminación por ser mujeres, pero tenemos otro grado por ser mujeres trans, ¿no? Entonces las personas nos colocan en un plano muchísimo inferior. Y lo que pasa es que el gran acierto que tuvo el protocolo es que menciona la identidad de género y la expresión de género, ¿no? Entonces esto ya nos pone en un plano, en una escena pública. Sí te sientes reconocida, digamos, en esta manera de caracterizar, categorizar los distintos tipos de violencia.
Claro, y en realidad era una preocupación como que muy generalizada en la comunidad estudiantil, el hecho de que no mencionaran a algunas personas y el hecho de que no mencionaran a otras, porque de cada sector tenemos necesidades distintas. Sin embargo, el protocolo sí lo menciona, ¿no? Y en los acuerdos previos que emitió el doctor Graue, también se menciona como esa parte que me gusta mucho estamos en una política de cero tolerancia a la violencia de género, ¿no? Que me parece un mensaje correcto. Todo tipo de violencia cuenta y tenemos que erradicarla. Entonces, eso me parece perfecto para que, bueno, llegue el respeto y en los espacios de seguridad, ¿no? Que son dos palabras que vas a escuchar mucho, sobre todo en la comunidad LGBTI. Los espacios de seguridad llegan a la universidad y se genera el respeto en las aulas y posteriormente se transmite al resto de la comunidad. Entonces, eso es lo que yo percibo a partir del protocolo. Carlos, en tu caso, ¿qué te significa que la universidad haya aprobado un protocolo de género? Pues es sin duda un gran avance y es algo que debemos de celebrar, sobre todo porque es mostrar que la universidad no se queda en una cuestión discursiva de que vamos a apoyar la igualdad o equidad de género o vamos a tratar de eliminar la violencia contra la mujer, sino que con hechos concretos se está demostrando que se están creando protocolos, se están llegando a acuerdos, se están creando mecanismos en los cuales cualquier persona, ya lo dicen bien, o sea, no solamente hombres, mujeres, sino comunidad LGBTI, quien se sienta vulnerado en sus derechos tiene una forma de acceder a algún tipo de apoyo en cuanto a que les sea resarcido ese daño, y que es algo importantísimo, sobre todo pensando en que la universidad es un lugar de diversidad por sí misma y no podemos cerrarnos a los binarios ni a la exclusión de ningún tipo de identidad. Mónica, la reacción de la comunidad universitaria en estos meses para cerrar este bloque, porque me parece importante y me parece un buen ejemplo que ojalá sea un modelo. Pues sí, ha sido impresionantemente favorable. Digamos, hay que decir, en primer lugar, junto con la publicación del protocolo y como eje, digamos, como paraguas, la universidad se adhirió a la iniciativa He for She de ONU Mujeres el 29 de agosto pasado. Y una de las acciones precisamente encaminadas a lograr esa igualdad fue esta firma del protocolo. Ha sido muy bien acogido por la comunidad y por los directores y directoras, me atrevo a decir, han tenido mucho cuidado en aplicar el protocolo y ha habido un aumento muy significativo en el número de denuncias, que eso nos dice que pues la comunidad universitaria está confiando en la universidad, se atrevió a denunciar. Un ejemplo muy claro, habíamos tenido más o menos de enero a agosto alrededor de 25 denuncias por casos de violencia de género, y del 29 de agosto, digamos, de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cerramos con más de 125 denuncias y casos atendidos. Es decir, exponencialmente se incrementaron, y eso pues es una muy buena noticia porque pues para que el protocolo funcione pues necesitamos que las personas denuncien y pues desde luego que la universidad se compromete en dar atención y seguimiento a cada una de las denuncias. Pues me parece muy importante. Vamos a un corte y regresamos. En el último bloque del programa les preguntaré a nuestros invitados qué sigue, cuál es la agenda, cuáles son los desafíos para lograr que la verdadera inclusión, que la no discriminación y la igualdad de género sea una realidad en México y en el mundo. Ya volvemos, esto es Observatorio Semanal. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, estamos hablando de diversidades, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de género y de violencia, porque son temas que de una o de otra manera se concatenan. Me ayudaron a hacer un análisis en el primer bloque, pues digamos de la situación mundial y del significado de las marchas anti-Trump en este tema en concreto de los últimos días. Bajamos y vimos la situación nacional con preocupación, porque sabemos que en México hay enormes rezagos, y hemos utilizado el ejemplo de la UNAM como un ejemplo de una acción concreta con el protocolo para combatir la violencia de género que pues puede dar resultados y está dando resultados, nos dice Mónica González. Pero saliéndonos de la universidad, pensando en México y volviendo a ampliar el horizonte al mundo, ayúdenme a imaginar cuáles deberían de ser acciones concretas de políticas públicas para remontar los rezagos y sobre todo para no perder lo logrado en esta agenda. Mónica González. Bueno, yo pondría sobre la mesa, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Pero uno de los ejes es seguir hablando sobre el tema, seguir analizando, ¿no? Seguir generando foros, reflexionando.
nunca dar por sentado lo que ya tenemos, ¿no? Y en este sentido quiero volver a la iniciativa la adhesión a la iniciativa de ONU Mujeres por parte de la universidad, tuvo ese gran efecto. Tuvimos más de 500 actividades en todas las dependencias, desde actividades culturales, académicas, y entonces toda la universidad estuvo, me permito decir, en el mes de septiembre, pero también con actividades a partir de en octubre y noviembre, sobre igualdad de género. Entonces eso es muy importante porque se empieza a generar un ambiente, me parece que lo estamos sintiendo, ¿no? En donde se vuelve un tema relevante, ¿no? Se vuelve un tema precisamente de política y me parece que eso ha sido muy importante. O sea, primer dato, y me parece muy bien, visibilización del tema. Es decir, no aflojemos en hablar del tema. Yo les prometo que aquí en Observatorio mantendremos el tema permanentemente abierto. Leonora, ¿tú qué propondrías, digamos, en esta dirección? Por supuesto como ya sabemos, sí estamos enfrente a un problema estructural, Okay. pero claro, lo primero es la educación y el lenguaje incluyente para que puedan no nada más visibilizarse los problemas de violencia, sino el resto de las poblaciones que quedan en medio, ¿no? Y a partir de esto, bueno, a mí me gustaría mencionar cómo sí efectivamente la Ciudad de México ha tenido ciertas políticas que favorecen la equidad de género, pero el protocolo que lleva la universidad va un paso adelante. ¿Por qué? Porque tienen medios de resolución que nos ayudan a visibilizar cómo se da el círculo de violencia, ¿no? Y terminar con esto, no nada más para las víctimas, para los agresores, sino para las autoridades. Y eso es como importante conocer cómo se da el círculo de violencia y erradicarla. Me quedo 30 segundos más contigo porque ahora que hablaste del círculo de violencia, usaste otro concepto en otra intervención tuya, que era esto de espacios de cuidado, me parece. Espacios de seguridad. A ver, ¿qué quiere decir eso? Ayúdanos a entender qué son los espacios de seguridad, cómo se construyen, en fin, ¿cuándo sabes que existen? Bueno, eso es una cuestión como más personal, eso es una cuestión como muy emocional. ¿Por qué? Porque muchas de las personas del resto de la población, por ejemplo, la comunidad LGBTI, pues vivimos muchísima violencia, ¿no? Vivimos violencia desde que desde que estamos en nuestras casas, vivimos violencia en las calles, vivimos violencia en el trabajo, pero en el momento en el que llegas a la universidad, conoces un nuevo espacio, nuevas perspectivas, y el hecho es que la verdad te hace sentir segura o seguro de poder expresarte, no nada más expresarte, sino convivir con el resto de la población, ¿no? Pues me parece estupendo. A ver, ¿qué más ibas a decir? Sí, claro, no. Entonces, pues la universidad es que sí ha llegado a ser un hogar nada más para mí, sino para muchas otras personas, ¿no? Y estamos construyendo nuevos espacios de inclusión, por decirlo de alguna manera, que es algo muy, muy difícil y como muy emocional para la comunidad LGBTI. Pues me parece importantísimo, o sea, me parece muy grato escuchar que ese espacio existe y que ese espacio es la universidad y que la universidad, digamos, ese lugar en el que se recrea, se protege y se reconoce, como bien decía Carlos, la diversidad. Carlos, tu reacción, tus propuestas. Pues tal vez, y hablando desde una postura más del género, diría que conviene mucho que revisemos nuestros prejuicios y nuestros privilegios desde el género masculino. A ver, detente en eso. ¿Qué quieres decir con eso? Pues porque muchas veces en algunos foros se tiende a escuchar que el discurso de inclusión o de equidad de género es alguna forma de vulnerar los derechos también de los hombres y otras cosas, que todas son falsas, pero que sirven para reflexionar algo que con un ejemplo muy claro sirve, que por ejemplo, uno como hombre, ¿cuántas veces se detiene en la mañana a pensar si su ropa es segura? Con lo que implica el término segura. Si con esto no me van a decir nada en la calle, si no me expongo a una violación, si no me expongo a, en fin, en situaciones. El pensar este tipo de cosas desde la posición de hombre ayuda a entender que todos y todas vivimos en una comunidad y que debemos ser incluyentes en ese sentido. Reconocer que también tenemos una función dentro de la equidad de género. Está bien el punto. Una pregunta, me quedo también 30 segundos con Carlos antes de ir con Leti. ¿Tú te das cuenta, Carlos, todos hemos cometido, la mayoría de las veces espero sin querer, bueno, no sé, actos de violencia de género? Desde tu punto de vista, ¿tú te das cuenta cuando alguna actitud tuya, comentario tuyo, gesto tuyo genera esa situación ante una compañera? Pues creo que tal vez en lo inmediato es algo que uno no se da cuenta, pero sí es eso, sentarse a reflexionar que tal vez es que esa te pregunto broma, a ti por qué es la situación claro, esta a la que hacíamos referencia a la subjetividad. Por eso, sentarse a reflexionar que tal vez esa broma, ese comentario no era el que tenías que hacer y te lo tenías que, no que guardar, más bien eliminar de tu interior. Ok, que esa es una cosa que requiere además mucha reflexión y en verdad una incorporación, digamos, de una concepción distinta frente a estos temas. Leti, ¿tú qué nos dirías que hay que hacer?
Bueno, creo que eso va a seguir siendo indudablemente un tema vigente, el de la perspectiva de género y su prevención. Pero me parece que, ya lo comentaba muy acertadamente Mónica, que en la medida en que haya cultura de la denuncia, tenemos que denunciar, tenemos que visibilizar todos aquellos casos para hacer posible que se pueda erradicar esa violencia de género, por un lado. Y por el otro, me parece que ante una política pública, ante leyes generales, reglamentos, normatividad que existe, pues hay que ponerla en marcha. O sea, las leyes son para garantizar que haya mejores entornos, espacios de seguridad y mejores convivencias. Indudablemente tenemos que evaluar la política, conocer las historias de vida y saber si esa política, esa ley general, ese reglamento, esa normatividad realmente está coadyuvando para lo que queremos, que es la erradicación y cero tolerancia para estos casos. Mónica, cuando hablan de normatividad, de reglas, etcétera, tanto Leonora como Leticia han hecho mención a las instituciones y nos decía, sobre todo Leonora, que el protocolo tiene como bondad, como virtud, entre otras cosas, que contempla distintas vías para tratar estos temas. Ayúdanos a entender más allá, de nuevo, el protocolo concreto de la universidad, cuál es la relevancia de esto, porque hay actos de violencia que indiscutiblemente deben de tener una dimensión penal, es decir, deben de tratarse a través de la fuerza del Estado y deben de implicar eventualmente sanciones de privación de la libertad, pero hay muchos otros que no. ¿Qué alternativas hay, Mónica, para tratar los actos de violencia de género que son, digamos, de otra naturaleza distinta a la violencia física? Sí, esto que mencionas es muy importante porque me parece que es una de las grandes aportaciones y voy a explicar por qué. El protocolo tiene como una de las posibles vías, además pues de las sanciones que corresponden de acuerdo con nuestra legislación, la disciplina universitaria, ¿no? Tiene como posibilidad las soluciones alternativas de conflictos, que específicamente, ¿no? se concretan en la mediación. ¿Qué es la mediación? Pues un intercambio entre las partes con una persona profesional, es decir, se no es... junta a las dos personas, a quien cometió violencia y a quien sufrió violencia. Exactamente. Bueno, es un proceso, digamos, muy complejo porque implica la aceptación por cada una de las partes, una preparación con cada una. Y no para todos tipos de violencia. Y no para todos. Hay tipos de violencia, digamos, los más graves no admiten mediación. Violencia física, esos no. Sí, no cuando no hay, sí, violencia. por ejemplo, cuando se trata de personas desconocidas, cuando hay aproximaciones sexuales, en fin. Okay. Pero pongamos el caso que hemos dicho, pues un comentario inadecuado, ¿no? ¿Esto por qué es tan efectivo y nosotros lo defendemos mucho? Porque muchas veces el agresor no sabe que efectivamente está cometiendo una acto de violencia de género. Ese es mi punto, digamos, sobre el que he querido hacer hincapié a lo largo del programa. Y entonces, a través de la mediación, la víctima puede expresar, repito, con personal calificado, cómo se sintió y por qué constituye una agresión. Y eso es importantísimo para la transformación cultural, claro que sí. Porque quien se da cuenta, ¿no? Y hemos tenido casos, la verdad, muy interesantes, ¿no? Quien se da cuenta de que eso que hizo, que estaba normalizado en su conducta, constituye un acto que ofende a una persona y cae en la cuenta, pero puede ver el dolor de la víctima, su impotencia, sus sentimientos, entonces realmente cambia radicalmente y erradica la conducta. Entonces, por eso es una herramienta muy importante de transformación cultural. Ello, desde luego, y repito, quiero ser muy enfática, que no procede en casos graves, porque, bueno, pues evidentemente cuando hay una violación, por ejemplo, pues no podemos decir que no haya entendido, ¿no? Esto tiene que seguir otra vía y necesariamente se va, independientemente de las instancias judiciales que son externas, por instancias internas de nuestra universidad. Solo una pregunta de 30 segundos, porque lamentablemente se nos fue el programa. ¿Cuáles son las consecuencias cuando se abre esta segunda vía de la mediación? Es decir, ¿en qué concluye el acto de violencia? ¿Cómo se resuelve? En fin, ¿cómo termina el expediente? Pues puede ser las sanciones que contempla la disciplina universitaria, en el caso de los alumnos, puede ser suspensión o expulsión, ¿no? O amonestación, perdón. O sea, la más leve, digamos, es una amonestación, la segunda es la suspensión temporal y la tercera es la expulsión. Y en el caso de las y los académicos, podemos decir que es lo mismo. Puede haber una amonestación, puede haber también una suspensión o definitivamente rescisión de la relación con la universidad.
Pues muchas gracias, en verdad, nos ayudan a entender y yo creo que este protocolo es muy útil como modelo y además, si como nos dice Leonora, y yo creo que tiene razón, es una legislación de avanzada y es una legislación que podría servir como modelo incluso para comunidades políticas como nuestra ciudad y ojalá como el país. Y en verdad, gracias porque creo que sí nos han ayudado a abordar un tema relevante, actual, decía Leonora con razón, estructural y sobre el cual todos y todas tenemos una corresponsabilidad. Esto ha sido Observatorio Semanal. Gracias por acompañarnos y nos vemos aquí en TV UNAM como todas las semanas el próximo domingo. Hasta la próxima.